En el primer movimiento que vamos a ver, bueno, va a circular el extremo derecho. En este cambio va a haber una permuta entre lateral y central, y a partir de acá vamos a ir buscando una situación de 2 contra 2 para lanzamiento. Obviamente si sale alguno de los terceros podríamos jugar con pivot. Muchas veces el excluido es un lateral o un extremo y metemos el pivot en el extremo, por lo cual podría ser un buen movimiento para que si iniciamos de esa forma con el pivot en el extremo, poder utilizarlo de la mejor manera. También vamos a ir viendo otra variante. En vez de utilizar esa situación de 2 contra 2 por el centro, lo que vamos a hacer es que el lateral izquierdo amague ir para el medio y que el extremo se va a meter entre el primero y el segundo defensor. La situación parece que va a ser la misma o similar. Circulación de extremo, permuta en la primera línea. El lateral izquierdo, en vez de pasarle al lateral derecho que va al centro, va a amagar y va a pasarse al extremo que entra entre 1 y 2. El segundo movimiento, el lateral se va a apoyar en el extremo, va a haber una permuta, el balón va directamente al central y el extremo va a circular y el central va a pasarle el balón al lateral derecho, y justamente van a tratar de hacer una pantalla rápidamente para tratar de que el lateral derecho pueda lanzar. Ven que como pasan, circula el extremo por delante de los defensores para evitar la salida, que el lateral derecho pueda lanzar. Otra variante del mismo movimiento o del mismo inicio sería siempre esa situación en extremo. Después vamos a cruzar con el extremo opuesto y a partir de acá el extremo izquierdo estaría circulando. Se puede lanzar, se puede jugar con el extremo izquierdo que está circulando, se puede ir jugando por afuera. Por lo cual sería otra variante que podríamos ir aplicando con el mismo inicio de movimiento. Ven cómo va buscando el cruce. Hacemos salir el lateral derecho hacia el medio con posibilidad de lanzamiento, y si los defensores vienen hacia adelante, podríamos jugar con extremo que circula o con el lateral izquierdo por fuera. La tercera del movimiento sería una circulación siempre de extremo. En este caso vamos a hacer, ese jugador va a hacer un punto de apoyo, va a salir el extremo izquierdo y van a ver cómo se crea mucho espacio en el extremo izquierdo. Y en este momento lo vamos a utilizar, vamos a volver a cambiar de sentido y van a ver cómo el lateral izquierdo va a tratar de aprovechar ese bloqueo que va a ser el extremo derecho que ha circulado para tratar de buscar una situación de 2 contra 1. Por lo cual, extremo derecho va en circulación, va a recibir el balón del lateral izquierdo, el extremo izquierdo va a salir para crear todo ese espacio. Vamos a amagar a ir hacia la derecha, pero en cambio vamos a volver hacia la misma zona, tratando de aprovechar un bloqueo, esa situación de 2 contra 1. En este momento vamos a trabajar una salida del extremo en circulación, permuta en la primera línea, y como hemos visto en el primer movimiento, la búsqueda de o un lanzamiento o una situación de 2 contra 1. En esta jugada vamos a ir viendo 4 variantes diferentes que podemos ir aplicando. Esta sería la primera, que a partir de esa salida puede venir un lanzamiento o juego con pivot. La segunda variante podría ser que el extremo que circuló, en vez de ir 3-3, vaya 2-3, y que el lateral puede fijar en salto, pasar al central que se abrió al lateral izquierdo, y a partir de ahí tratar de combinar con el pivot. Como ven, el extremo va entre 2 y 3, el jugador que está en el medio, que es el lateral, pasa al central y a partir de ahí puede jugar con pivot. Otra variante sería que se pueda amagar el pase al lateral que viene para el medio y tratar de buscar en velocidad ese 2 contra 1 entre central y extremo que circuló. Ok, vamos a amagar que vamos a pasar ese lateral, el tirador, y vamos a tratar de aprovechar por fuera esa situación de 3 contra 2 que podría también ser utilizada. La última variante del mismo movimiento es una salida. Ok, vamos a tratar de hacer un cruce y vamos a tratar de fijar entre 3 jugadores a 4 para crear una situación de 1 contra 1 de la parte opuesta. Por lo cual, toda la preparación del movimiento, lo ideal sería para poder juntar 4 jugadores involucrando solamente 3, ¿no? El extremo va a salir y va a tratar de volver, vamos a tratar de buscar un cruce, y ese jugador que va hacia el medio va a tratar de fijar a los 2 centrales para poder jugar esa situación que podría ser de 1 contra 1, yendo hacia el medio, después hacia el exterior, con un poco más de espacio. Quinto movimiento, otra circulación de extremo.
Vamos a hacer una permuta en la primera línea. El lateral izquierdo va a atacar hacia el medio y va a cruzar con el extremo derecho, tratando de buscar una superioridad numérica, en este caso de 2 contra 1 por exterior. Ese extremo tiene que ir viendo la velocidad para poder combinar exactamente. El lateral izquierdo tendría que fijar mucho hacia el medio, a su segundo, para poder trabajar y que pueda crear esa situación de 2 contra 1. En el último movimiento, la variante es parecida a la anterior. Ok, vamos a hacer un punto de apoyo en el extremo, una permuta. Y en este caso, sería el central ahí, tratando de buscar el cruce y el 3 contra 2 en vez de 3 contra 1. Es muy similar al anterior. El concepto sería el mismo, ese cruce con el extremo para buscar la superioridad numérica. En este caso, sería una situación de 3 contra 2. Así que bueno, estas son un par de variantes de 5 contra 6. Espero que sean de utilidad y nos vemos en el próximo video.